Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Yo soy Cheque y como viste en el título de este video, les hablaré acerca del aprendizaje motor, la importancia del aprendizaje motor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación que existe entre el docente y el alumno. Es importante que el docente de educación física conozca en qué consiste el proceso de aprendizaje motor para propiciar a sus alumnos una autonomía motriz lo más amplia posible que les permita adaptarse a cualquier situación, dándoles la posibilidad de participar en un gran repertorio de actividades físicas que enriquezcan su bagaje motor. Dale like a este video, suscríbete, activa la campanita, comparte. No me enredo más y vamos a empezar. Comenzaré mostrándoles el índice del tema a abordar. Lo abordaré en 4 aspectos. El primero de ellos es la conceptualización del aprendizaje motor, como tal aprendizaje, además de la palabra motor que hace referencia a lo motriz y motriz hace referencia a la motricidad. Como número 2, cómo se propicia el AM, que es el aprendizaje motriz en los niños. Aquí daré una explicación breve y general del tema a abordar. Como número 3, las fases del aprendizaje motor. Explico cada una de ellas, en qué consiste la fase idiomotora, la fase gruesa, la fase fina. Número 4, las características de las 3 etapas del aprendizaje motor, el cual les daré una tabla informática con sus respectivas características de cada una de las etapas. Vamos a comenzar con el primer punto o aspecto, que es el aprendizaje motor. Como pueden ver, les doy a conocer 3 principales definiciones de diferentes autores, en el cual Lauter define el aprendizaje motor como el cambio relativamente permanente en el comportamiento motriz de los individuos, como resultado de la práctica o la experiencia. Por su parte, Smith dice que el aprendizaje motor es el conjunto de procesos asociados a la práctica o a la experiencia, tendentes a provocar cambios relativamente permanentes en el comportamiento de los individuos. Como pueden observar, ambas definiciones de tanto el primer autor como el segundo son completamente similares. Por su parte, el autor Riera nos menciona de que el aprendizaje motor es el establecimiento de nuevas y estables relaciones del individuo con el entorno respecto a los cambios producidos por el aprendizaje. Dicho autor diferencia el aprendizaje neuronal. ¿Qué quiere decir lo neuronal? Pues en aquellas conexiones sinápticas y en los circuitos nerviosos. Aquellas conexiones sinápticas es el proceso por el cual las células nerviosas se comunican entre sí. También menciona el aprendizaje perceptivo y motor, que hace referencia a que el aprender implica cambios en los mecanismos de percepción y ejecución. También hace referencia a el aprendizaje personal. Esto quiere decir que se concretan en aspectos como el estado de ánimo o la capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones. Y por último, el aprendizaje que existe cambios en relación con el entorno. Esto implica que el aprendizaje va a establecer nuevas formas de relacionarse del individuo con el entorno. Y pues estas evoluciones se dan desde relaciones generales, inestables y con mucha demanda de atención, a relaciones concretas, eficaces y automatizadas. Entonces, pues estas definiciones nos acercan a lo que es el aprendizaje motor. Como bien, ambos autores definen el aprendizaje motor como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, en la conducta motriz de los individuos. ¿A causa de qué? A causa de una observación o también a la práctica, y la práctica te va a generar la experiencia. Continuando con lo que es el aprendizaje. El aprendizaje como tal es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. El proceso a través del cual se adquieren nuevas destrezas, habilidades, conocimientos, conductas o valores como el resultado del estudio, de la experiencia, el razonamiento y la observación. Entonces, el aprendizaje en la educación física va a ser aquel proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generado por la experiencia u observando a otras personas. Tal esta definición se relaciona mucho con la de los 3 autores que ya les he mencionado. ¿Qué es la motricidad? Motricidad hace referencia a la capacidad que tiene un organismo de generar movimientos o desplazarse. Se puede explicar la motricidad como el dominio corporal
por parte de la persona, siendo este un conjunto de acciones voluntarias e involuntarias, coordinadas y sincronizadas por las diferentes unidades motoras. En cambio, la motricidad infantil evoluciona desde el nacimiento del niño, de la niña, en base a un proceso de aprendizaje. Los niños y las niñas aprenden cada uno a su ritmo, progresivamente, poco a poco. Enseguida pues les daré a conocer el aspecto o el punto número 2, cómo se propicia ese aprendizaje motor, ese aprendizaje motriz en los niños. Pues bien, para que el movimiento quede adecuadamente grabado en la memoria motora, en la memoria motriz del alumno, es necesario que se tome en consideración 1. Las fases sensibles, 2. Los sistemas energéticos, 3. Los tipos, las etapas de crecimiento y 4. Las fases de aprendizaje motor, que a continuación las voy a detallar. Estas últimas son las etapas que se presentan en el aprendizaje del movimiento. El docente las debe de conocer perfectamente para identificar en cuál de ellas se encuentra el alumno y no forzarlo improductivamente a que avance precipitadamente en ellas, sino respetando su propio ritmo. Es lo que les comentaba de la motricidad infantil, que los niños avanzan, exploran, aprenden a su ritmo, poco a poco, progresivamente, no forzarlos, ¿sí? Entonces, estas etapas las voy a explicar a continuación. Pues bien, el aspecto número 3 son las fases del aprendizaje motor. Entre estas fases o etapas existen 3. La primera de ellas es la fase idiomotora, verbal o cognoscitiva. La segunda de ellas es la fase gruesa, también llamada asociativa. La tercera fase es la fase fina o autónoma. Estas 3 fases que les acabo de mencionar, en diversos sitios las van a encontrar con otros nombres, para que no los agarren desapercibidos y no se confundan. Estas mismas fases tienen otros nombres que a continuación se las doy a conocer. Por ejemplo, la primera fase, que es la idiomotora verbal cognoscitiva, también se le llama fase primaria o cognitiva temprana. La segunda fase, que es la fase gruesa asociativa, también se le llama fase intermedia o consciente asociativa. Y la tercera fase, que es la fina o autónoma, también se le denomina como fase final o consciente automática. Comenzando con la fase 1, que es la fase idiomotora cognoscitiva o verbal, ¿en qué consiste? En adquirir una idea clara del objetivo a alcanzar. El individuo trata de identificar la información relevante a las exigencias de cada situación, para elaborar un primer plan que contemple la puesta en escena de las operaciones motrices implicadas. Es decir, el alumno forma una imagen mental de la ejecución del movimiento. Por ende, es importante que el alumno observe el cómo se realiza a través de un modelo que puede ser la ejecución tanto del docente, de un monitor o la presentación de algún medio visual o auditivo. La duración de esta etapa puede ser corta, pero depende de la complejidad de la tarea a aprender y de las experiencias previas que ha adquirido el alumnado. Número 2. La fase gruesa o asociativa. ¿En qué consiste? El alumno satisface su necesidad de experimentación del movimiento. Se caracteriza por la unión de uno o varios movimientos para el enriquecimiento de su bagaje motor. Muchas dificultades cognitivas relacionadas con la asimilación y comprensión de la tarea se superan y el problema ahora es afinar la acción, pasando del saber hacer al saber actuar. Es decir, pasando de una etapa a otra, en donde el saber hacer era la fase verbal o cognoscitiva y el saber actuar es esta fase, la fase gruesa o asociativa. Es decir, esta fase se completa cuando el alumno es capaz de realizar la técnica en forma aproximada al modelo que se le pide, con un máximo de 3 repeticiones, ya que más de 3 repeticiones comienza la automatización del movimiento, cosa que no le pertenece a la educación física, lo cual trata o busca otros propósitos. En general, esta etapa consiste en que el alumno, aquella representación mental que realizó durante la primera fase, verbal o cognitiva, en la cual el docente explica la información, explica la tarea a ejecutar, pues el alumno en esta fase pone en práctica aquello construido mentalmente, pasando, como ya lo dije, del saber hacer al saber actuar. Y por último nos encontramos la fase fina o autónoma. ¿Esta fase en qué consiste? Inicia la habilidad
ya que la ejecución adquiere mayor calidad con el mínimo de esfuerzo. El alumno aprende a elegir qué hacer y cuándo hacerlo, en lugar de concentrarse en cómo hacerlo. Es decir, el alumno ya superó esa segunda fase, la fase asociativa, la fase gruesa. ¿Por qué? Porque aquí el alumno ya no se concentra en cómo hacerlo, sino que aquí ya elige el momento y la hora adecuada para hacerlo. En esta fase el alumno es capaz de compararse y evaluarse en relación al modelo propuesto. Es decir, en esta fase los programas motores se encuentran muy bien desarrollados y son capaces de controlar con precisión la acción. La tarea se desarrolla con seguridad, conservando una ejecución perfectamente coordinada y eficaz, incluso en situaciones difíciles, variadas e imprevistas. Y pues bien, para que te quede más amplio el panorama de este tema de las 3 fases del aprendizaje motor, te muestro una ejemplificación de las etapas del aprendizaje motor dentro de una sesión de educación física, tomando en cuenta tanto el rol del alumno, tanto el rol del docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, la primera de ellas es la fase idiomotora, verbal o cognitiva. ¿Cuál es el rol del alumno? Procesa la información e imagina cómo es la actividad a realizar. El rol del docente es explicar dicha actividad de forma clara y breve, dando un ejemplo, como ya lo he mencionado, con algún modelo, ya sea que el docente ponga en práctica el ejemplo, un monitor o simplemente con apoyo de un medio visual o auditivo. En la fase número 2, que es la fase gruesa o asociativa, el rol del alumno es asociar la información y realizar la acción. Aquí se presentan errores de ejecución, pero el rol del docente es realizar las correcciones pertinentes a cada alumno. Por último, en la tercera fase, fase fina o autónoma, el rol del alumno es que realiza las actividades nuevamente con previa corrección por parte del docente, y aquí se mejora la calidad en la ejecución del movimiento. La coordinación motriz alcanza una perfección funcional. Y como puedes ver, no pongo el rol del docente porque se supone que el alumno en esta fase, como aquí dice, mejora la calidad en la ejecución del movimiento y la coordinación motriz pues ya está perfeccionada. Entonces no interviene el docente, interviene cuando hay un problema externo, cuando la situación se salió de control, ahí es cuando solamente interviene. O simplemente el rol del docente aquí es la observación de la realización de la tarea ejecutada por el alumno. Durante estas 3 fases, el alumnado presenta un conocimiento en cada etapa de estas, en cada fase, el cual este conocimiento es el siguiente. Como puedes ver, en la fase idiomotora, verbal o cognitiva, el conocimiento es el declarativo, el saber hacer. El conocimiento que se presenta en la segunda fase es el procedimental, que se ejemplifica como el saber actuar. Y el conocimiento en la tercera fase fina autónoma es el estratégico, el saber desempeñarse. En base a estos conocimientos, el alumno realiza la acción a ejecutar. Y como cuarto punto, te mostraré las características de las 3 etapas del aprendizaje motor. Cabe resaltar que estas características ya te las he mencionado a lo largo de esta presentación. Simplemente ahora te las pongo en forma de tabla, aunque estas características son algunas de las que existen. Sin embargo, hay un sinfín de características para estas 3 etapas. En la etapa 1 va a haber errores frecuentes y escasa economía del movimiento por parte del alumnado. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo una representación mental de lo que está explicando el docente, por lo cual pues hay escaso movimiento. La verbalización por parte del docente desarrolla una función doble, el cual favorece a la organización de la tarea a realizar y además ayuda a memorizar las percepciones relativas al movimiento y al entorno. Las instrucciones verbales y visuales deben seguir la ejecución real. Y por último, existe una comprensión por parte del alumnado de la tarea a realizar a grandes rasgos. En la etapa número 2,
Hay una ejecución coordinada y constante, pero se presentan dificultades al aplicarla en entornos diferentes y variados. En condiciones favorables, la tarea se desarrolla fácilmente conforme a un modelo ideal en situaciones difíciles y variadas, aunque aparecen imperfecciones y errores. Es importante una actividad introspectiva de análisis de las características técnicas ejecutivas. También predomina la información kinestésica en vez de la visual. Aquí lo que le interesa al alumnado ya es en sí integrar su cuerpo en forma de movimiento, ya no le interesa la explicación, aquí ya lo que le interesa es poner en práctica su movimiento. Y por último, la etapa 3, la tarea se desarrolla con seguridad incluso en situaciones difíciles y variadas. La variabilidad de las situaciones enriquecen el bagaje subjetivo de experiencias y ayuda a afrontar con éxito las dificultades de la competición. Existe una ejecución perfectamente coordinada incluso en situaciones difíciles y variadas. Las situaciones motoras son exactas y pues bien, a modo de conclusión, el docente tiene que tener en cuenta la complejidad de las tareas motrices programadas y su relación con el momento de aprendizaje en el que se encuentran los alumnos, para establecer una secuencia coherente en sus unidades didácticas y en sus plan clase. Deberá o necesita analizar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución que componen el aprendizaje motor y que se dan en cada tarea, con el fin que tanto el aprendizaje como su intervención, en caso de dificultad o error, puedan ser adecuados y precisos sabiendo dónde, cómo y cuándo actuar. Y pues bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este video y espero hayas aprendido algo nuevo. Si el video te gustó, por favor dale un like y comparte el video. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para más contenido acerca de este canal. Si tuviste alguna duda, incertidumbre o aclaración, te dejo mis redes sociales para que me lo hagas saber. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.